Interrumpimos la transmisión habitual para informar que la madrugada de este 28 de junio de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y la unión de la Triple Alianza en búsqueda de venganza, se inicia la Primera Guerra Mundial. El ejército de la Triple Entente se rehúsa a dar su brazo a torcer, sin posibilidades de negociaciones pacíficas. Que Dios nos ampare. La Primera Guerra Mundial duró desde el año 1914 hasta el año 1919. Fue un conflicto de gran escala que involucró a las principales potencias mundiales de la época. Su inicio se debió a una combinación de factores políticos, económicos y territoriales, mientras que su fin fue el resultado de una serie de eventos y negociaciones que llevaron a la firma de un tratado de paz. El inicio de esta Primera Guerra Mundial se puede atribuir a una serie de tensiones acumuladas entre naciones europeas. La década anterior a la guerra existía una intensa rivalidad y competencia entre las potencias imperiales, particularmente entre Alemania y Gran Bretaña. Además, el sistema de alianzas militares entre las naciones europeas, como la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia y Reino Unido, y la Triple Alianza, formada por Alemania, el Imperio Húngaro e Italia. Esto aumentó la inestabilidad y la posibilidad de un conflicto bélico a gran escala. El estallido de la guerra se desencadenó el 28 de junio del año 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio. Esto condujo a una serie de eventos en cadena. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, lo que llevó a la movilización de tropas e involucramiento de alianzas militares. Pronto, gran parte de Europa se vio arrastrada al conflicto. A medida que la guerra progresaba, se caracterizó el estancamiento en el frente occidental, donde las trincheras se extendían desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Las bajas humanas fueron enormes y las condiciones de vida en las trincheras eran terribles. Además, el conflicto se expandió a otros continentes, ya que las colonias y territorios de las potencias europeas también se vieron involucradas. La guerra llegó a su fin en el año 1918, principalmente debido a una serie de factores. En primer lugar, el agotamiento y el desgaste de los recursos humanos y materiales. Esto de las naciones en el conflicto que jugaron un papel importante. Además de esto, la baja masiva y el agotamiento económico contribuyeron a una creciente insatisfacción entre las poblaciones y los soldados. El año 1917 fue crucial en el desenlace de la guerra, esto porque Estados Unidos se mantuvo neutral hasta ese momento, cuando se unió a los aliados, en parte debido a los ataques submarinos no restringidos de Alemania en los barcos estadounidenses. La entrada de Estados Unidos en el conflicto proporcionó un impulso significativo en las fuerzas aliadas, ya que aportó recursos, tropas frescas y una nueva perspectiva estratégica. Al mismo tiempo, las tensiones internas en el Imperio Alemán y la Revolución Rusa debilitaron aún más las potencias centrales. Finalmente, los líderes de las naciones involucradas buscaron una salida negociada al conflicto. En noviembre de 1918 se firmó el Armisticio de Copenhague, que puso fin a las hostilidades en el frente occidental. En el año 1918, después de una serie de derrotas y la entrada de los Estados Unidos en la guerra, las potencias centrales se rindieron. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra. Este tratado impuso duras sanciones y reparaciones a Alemania, lo que también contribuyó a las condiciones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Tras la toma de gobierno de Adolf Hitler y su total desacuerdo con el cumplimiento del Tratado de Versalles, informamos un nuevo conflicto armado en el continente, iniciando las alarmas de guerra en la madrugada del 1 de septiembre de 1939. Dios nos ayude y nos ampare. La Segunda Guerra Mundial estalló debido a una combinación de factores políticos, económicos y territoriales y llegó a su fin como resultado de la derrota militar de las potencias del eje y la firma de tratados de paz. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se puede atribuir en gran medida a las consecuencias no resueltas de la Primera Guerra Mundial. Las duras condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles generaron resentimiento y descontento en el país. El ascenso del régimen nazi encabezado por Adolf Hitler en Alemania y su objetivo de expandir el territorio y la influencia alemana fueron factores clave. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que provocó la entrada en guerra de Francia y el Reino Unido, que habían firmado acuerdos de defensa con Polonia.
El conflicto se intensificó rápidamente a medida que las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón, se enfrentaron a las fuerzas aliadas que incluían a Francia, Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, entre otros. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total y global, con combates en múltiples frentes y la participación de naciones de todo el mundo. Las tácticas militares como la Blitzkrieg utilizada por Alemania y la Guerra Relámpago y las políticas expansionistas de Japón llevaron a la conquista de vastas áreas de Europa, Asia y el Pacífico. El final de la Segunda Guerra Mundial se produjo en diferentes etapas. En Europa, la derrota de Alemania llegó el 8 de mayo de 1945 con la rendición incondicional. Esto se logró gracias a la ofensiva aliada en el frente occidental y oriental, que finalmente llevó a la ocupación de Berlín y a la captura de Adolf Hitler. En el Pacífico, la guerra continuó hasta agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición de Japón el 15 de agosto de ese año. El fin de la guerra también se debió a la creciente superioridad militar de las fuerzas aliadas, que lograron una mayor movilización de recursos y una mayor coordinación estratégica. Además, los crímenes de guerra y los horrores del Holocausto revelados durante la guerra aumentaron la determinación de las naciones aliadas para derrotar a las potencias del eje y poner fin a la agresión. Para formalizar el fin de la guerra y establecer un nuevo orden mundial, se firmaron tratados de paz. El Tratado de Versalles de 1947 estableció las condiciones para la paz en Europa, mientras que en el Pacífico, Japón aceptó la rendición incondicional mediante la firma de los documentos de rendición. Debido a la muerte del general y presidente Adolf Hitler y la rendición de las tropas nazis y japonesas, este 15 de agosto de 1945 anunciamos el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dios nuestro Señor esté con ustedes.